Bien, buenos días. O son los barbijos o no los escuché bien. Buenos días. El barbijo, ¿ah? Saque. Sáquense el barbijo. Qué bueno poder reunirnos, ¿sí? Hice la cuenta, 3 meses. Ya. Después de 3 meses, estar por lo menos un poquito más juntos en el mismo lugar. Si bien no por ahí como queremos, pero qué bueno es poder verle la cara a muchos que hace mucho que no les veía el rostro, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos una vez más. Desde que se abrió la iglesia nunca estuvo tanto tiempo cerrada como esta vez. Así que es un motivo de agradecimiento a nuestro Dios poder abrir las puertas una vez más. Pero bueno, no vamos a hablar más, tenemos los minutos contados, así que vamos a comenzar esta mañana dejándole en manos de Dios esta reunión. ¿Oramos? Agradecidos estamos, querido Dios, porque pudimos volver a esta casa. Te damos tantas gracias, Señor, por tu gracia, tu misericordia y tu perdón. Agradecidos estamos, Señor, por tu fidelidad, Señor, la cual hace y logra, Señor, que hoy podamos estar aquí reunidos. Gracias, Señor. Señor, bendice este tiempo, que podamos cantarte, Señor, pensando en lo que cantamos y también recordando, Señor, que hace mucho que no hacíamos esto. Señor, bendice este tiempo. Acompáñanos en el resto de esta reunión. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 84, conocidísimo. Salmo 84, versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Les confieso algo. Mientras grababa las canciones todos los domingos, esta era la canción que tenía pendiente. Quería cantarla, pero no estábamos en la casa de Dios. Estábamos cada uno en su hogar. Así que esta mañana la vamos a cantar nuevamente. Mejor es un día en la casa de Dios. Los invito a ponerse de pie y podamos hacer palmas, ¿sí? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años de poder. Prefiero morir en la casa de Dios que no de palacio de un rey. Mejor de palacio de un rey. Hacemos fuerte. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. ¿En qué lugar? En la casa de Dios. Arde mi alma, arde mi alma, arde de amor por el que la vida. Por eso le alegra mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó.
Pueden tomar aliento. 3 meses casi, Dice el siguiente Salmo 34:18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La siguiente canción dice: tú conoces mi dolor. Vamos a cantarla fuerte, ¿sí? Conoces mi dolor, tú conoces bien quién soy, nada se compara a ti, nunca llegas tarde, nunca llegas tarde, tú sabes cuidar de mí, tú siempre estás aquí y consuelas mi dolor. Llevas tú mi carga con poder, tú me pruebas a mi bien, luchas que aparecen y en todas ellas puedo ver tu gran. Nunca me has dejado ni me has olvidado, gracias por cuidarme. Cantemos fuerte, tú conoces todo. Tú conoces todo más que nadie, puedo yo confiar en ti. Tu presencia es todo, gracia incomparable, necesito más de ti, oh Cristo. Tú conoces mi dolor, tú conoces bien quién soy, mira mi necesidad y tú me complaces en estar para ayudarme, tú sabes cuidar de mí, tú siempre estás aquí, yo puedo acudir a ti cuando el corazón me duele por las circunstancias, me das a mi bien, luchas que aparecen y en todas ellas puedo ver tu gran amor. Nunca me has dejado ni me has olvidado, gracias por cuidarme. tú conoces todo. Conoces todo más que nadie, puedo yo confiar en ti. Tu presencia es todo. Tu presencia es todo, gracia incomparable, necesito más de ti. Tú conoces todo. Tú conoces todo más que nadie, puedo yo confiar en ti. Tu presencia es todo, gracia incomparable, necesito más de ti, oh Cristo. Muy bien, así podemos estar haciendo. Mateo capítulo 6. Versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá,
por mucho que se afane a añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Versículo 26, al final. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice el siguiente himno: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si Él cuida de las aves, cuidará. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Bien, vamos a tomar asiento. Vamos a orar para dejar el tiempo de la palabra de Dios en sus manos. Oramos. Agradecidos estamos, Señor, nuevamente porque nos pudimos juntar en tu casa. Gracias porque pudimos cantarte, Señor, pudimos alabarte, pero es el momento
de escucharte, Señor, y queremos tener un oído sensible a tu palabra, un corazón blando para poder recibirla. Utiliza a Jesús para que Él nos las tramite de manera práctica, Señor, y que seamos y salgamos desafiados a corregir y a cambiar aquello que estemos haciendo mal. Háblanos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, hola. Hola. Buen día. Es un gozo realmente poder estar nuevamente juntos. Seguro que ustedes comparten este sentimiento conmigo. Yo creo que este ha sido y será un tiempo de inflexión, de pensar como sociedad, cada uno, también particularmente, lo que ha sido esto, ¿no? Y lo que es lo que estamos viviendo como humanidad. Quizás para muchos sea un tiempo más, yo creo que va a quedar para nosotros la anécdota, para las generaciones que siguen, para transmitirles lo que ha sido esto para cada uno de nosotros. El tiempo es breve, voy a tener que ir muy rápido, pero lo más importante que creo que debe perdurar en el tiempo, más allá de las anécdotas y de estas situaciones que nos tocan atravesar, es la sana doctrina de la Escritura. Y a eso es lo que voy a hablar en esta mañana con ustedes, lo que quiero compartir. Y el capítulo que hoy nos toca meditar está en el libro de los Hechos, capítulo 15. Acompáñenme así. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Damos continuidad al estudio de este libro, Hechos de los Apóstoles. Y como dije, es importante que perdure y se enseñe la sana doctrina. Justamente en estos tiempos, y quizás cuando todo esto pase, si Dios lo permite, habrá muchas teorías que darán vueltas. Es más, ya están dando vueltas teorías distintas, obviamente que no provienen de Dios, sobre interpretaciones de la Escritura. Y nosotros tenemos un desafío muy grande ante todo esto, que es conservar la sana doctrina, no solamente como congregación, sino también como miembros cada uno en particular de la congregación. Y a eso es lo que me voy a referir en esta mañana con la guía del Espíritu Santo. Capítulo 15, y seguramente en varias épocas de su historia los líderes de la iglesia han tenido que hacer frente para resolver cuestiones doctrinales, trascendentales. Por ejemplo, los historiadores reconocen 7 concilios. La historia reconoce 7 concilios. Cuando hablamos de concilio muchas veces suena y lo relacionamos a la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Aquí tenemos, seguramente si ustedes tienen la versión Reina Valera, van a tener como título allí el concilio en Jerusalén. Como dije, la historia reconoce 7 concilios. En el año 325 el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia en el 451, fueron quizás los más destacados por la Iglesia, pero yo creo que puntualmente este concilio, el que se da en Jerusalén aproximadamente en el año 48-49 del siglo I de la Iglesia cristiana, va a ser fundamental, porque va a establecer de alguna manera, va a responder a una pregunta que fue muy importante para la época, es ¿qué debe hacer una persona para ser salva? Por eso creo que este concilio, el que se da en Jerusalén, va a ser uno de los más trascendentales e importantes de la historia de la Iglesia. Y así como decía, los líderes de la Iglesia van a tener que hacer frente a estas
herejías que van a ir apareciendo o interpretaciones incorrectas de la Escritura. Dice el título que he puesto a este compartir, enseñando la sana doctrina. Y quiero que este sea, de alguna manera, el compromiso que asumamos cada uno de nosotros al salir por esta puerta, ¿no? El enseñar la sana doctrina. Y las evidencias demuestran, de alguna manera, que la entrada de los gentiles a la iglesia fue un problema al cual querían darle solución. Y fue una piedra en el zapato para los legalistas, para los fariseos, para aquellos que sostenían que no alcanzaba solamente con la fe, no alcanzaba con la gracia, que eran insuficientes para la salvación. Para estos legalistas se va a tener que responder esta pregunta: ¿qué debía hacer una persona para ser salva? Con este propósito se va a reunir el concilio en Jerusalén, como dije, aproximadamente en el año 48-49 de los primeros tiempos de la iglesia cristiana. Dice el capítulo 15, versículo 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Sabemos que este rito de Moisés, o más bien se había establecido allí en el pacto que Dios había hecho con Abraham y su descendencia, allí en Génesis capítulo 17, pero también se cita allí en Levítico capítulo 12, versículo 3, aquel niño que nacía varón debía ser circuncidado como señal de ese pacto en el pueblo de Israel. Y allí marcaba una diferencia con aquellos que no eran de Israel, los que conocemos como gentiles. Entonces, estos vienen, dice, de Judea y enseñaban a los hermanos en Antioquía. Aquí tenemos que ubicarnos en el contexto de Antioquía. Estamos en Antioquía y vienen algunos de Judea a enseñar esto. No voy a decir hermanos y voy a explicar el por qué. No digo hermanos de estos que vienen a Antioquía a enseñar esto erróneo. Dice el versículo 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Miren, es importante que cuando uno toma este pasaje para estudiarlo, para entenderlo, para tomar enseñanzas de allí, lo acompañemos con el estudio de Gálatas capítulo 2. Algunos hacen referencia a que Gálatas capítulo 2 se está dirigiendo a lo que sucedió en Hechos capítulo 11, pero prefiero acompañar la interpretación de muchos que dicen que se refiere precisamente a este capítulo 15, en el cual allí también va a ir otros, en el caso precisamente de Tito, y vamos a ver después por qué digo esto. Uno de los que acompaña a esa comisión va a ser Tito. La pregunta, como dije, quedó formulada por estos legalistas, es: ¿qué debe hacer una persona para ser salva? Queda formulada la pregunta también de otra manera: ¿podían estos gentiles entrar directamente al reino de Dios sin pasar por el portal del judaísmo? Esa pregunta estaba rondando allí, hacía eco en las congregaciones. Y del registro inspirado de este pasaje quiero tomar tan solo tres características, como no como aplicaciones en sí, pero para así poder entender el contexto. En primer lugar, una de las características es la disensión, es la falta de acuerdo entre estos que vienen a enseñar que es necesario tomar y adherir las prácticas del judaísmo, y aquellos que sostienen, como en el caso de Pablo, Bernabé y Tito y otros tantos, que no es necesario, que solamente se es salvo por gracia mediante la fe. La gracia es la obra soberana de Dios y el instrumento que Dios utiliza es la fe. Pero necesitó reunirse el concilio para resolver esto. En primer lugar dije la disensión, la falta de acuerdo. Vamos a verla del versículo 1 al versículo 5. Y
Pedro escribió en su primer carta, lo voy a citar al versículo, en su segunda carta, Pedro escribió, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, dice, entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Yo creo que la más destructiva, también podemos coincidir también en esto, que la más destructiva de las herejías, a la cual ha tenido que hacer frente la Iglesia, sosteniendo una sana doctrina, ha sido precisamente esta herejía de agregar obras a la gracia, de querer agregar, en definitiva no se le agrega nada. Dios tiene el espacio, ya no tiene espacio para agregar nada a su obra, por lo tanto el hombre querrá incorporar cosas que no podrá. Pero debería aclararse. Y lo hacían estos, lo hacían sin autorización. Si vamos al versículo 24, allí en el relato va a decir que, del mismo capítulo 15, versículo 24, no es lo que me toca hoy, yo llego hasta el 21, pero quiero citar esto para entender que estos que vienen a Antioquía vienen sin permiso. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. No había una autorización para estos que venían a enseñar, que venían a Antioquía desde Judea, no tenían autorización de la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén sabemos que es la iglesia madre. Allí estaba el hermano del Señor, Jacobo, que era, digamos, de alguna manera el líder. Pedro y Juan también lo eran. En fin, no tenían autorización. Sin embargo, estos venían. Y pongo en tela de juicio, de alguna manera, y la Escritura lo demuestra, estos posiblemente no eran creyentes, a diferencia de lo que vamos a encontrar sí en el versículo 5. Ya explico por qué. Y Dios nos ha revelado, de alguna manera, la importancia de la doctrina. Por eso cada uno de nosotros tenemos que asumir ese compromiso. Es sumamente importante asumir el compromiso de enseñar una sana doctrina. Y el primer ataque a la doctrina, es decir, cuando hablo de doctrina, hablo de enseñanza. A eso se refiere con doctrina, a la enseñanza. Ocurrió muy tempranamente, y lo vemos allí en Génesis capítulo 3, desde el contexto humano. El primer ataque a la doctrina, a la enseñanza, ocurre allí en Génesis capítulo 3. La serpiente, Adán y Eva. Allí vemos el primer ataque a la doctrina, a la sana enseñanza de la Escritura. Y esto es lo que siempre Satanás ha estado haciendo a través de la historia de la Iglesia. Y fíjense que es muy... las consecuencias son muy graves. Si yo voy a Romanos capítulo 1, versículo 25, quédense así por favor en Hechos, yo lo voy a leer. Romanos capítulo 1. Vamos a ver las consecuencias que trae, de alguna manera, adherirse a estas enseñanzas erróneas. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiar la verdad... Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y esto es lo que hace Satanás y ha hecho durante el tiempo y lo seguirá haciendo. Tratar de sacar las verdades e ir introduciendo mentiras. Y las consecuencias son muy graves. Y usted y yo tenemos el compromiso innegable, ineludible de sostener una sana doctrina y de enseñar a las generaciones que nos siguen una sana doctrina. Un hermano en Cristo, y no importa el nombre, ya dijo a finales del siglo XIX, 1890 si queremos, por allá, dijo lo siguiente: el mayor peligro del siglo XX, es decir, que ya pasamos también, estamos en el siglo XXI, será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin el infierno. Déjenme decirles que ya llegamos a todo esto. Es lo que muchas veces se predica. No sé si habrán escuchado ya a principios del año pasado, el Papa sostenía que no había necesidad de nombrar la palabra pecado, ¿no?
era algo para nosotros tremendo y algo que debería resultarle a oídos de aquel que se sabe pecador, debería ser tremendo. Pero estas cosas se publican de alguna manera y se corren, y la iglesia debía hacer frente a todo esto. Los líderes debían hacer frente. Y en cuanto a la fe no hay, sabemos que no hay nada nuevo. En cuanto a la fe no hay nada nuevo. Lo nuevo de hoy es la herejía de ayer. De alguna manera, dice allí, no hay nada nuevo bajo el sol. Y usted y yo tenemos que sostener esto. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo nuevo de hoy, eso que se dice evangelio, y tenemos muchos, es herejía del ayer. Hay un solo evangelio. Digamos, cambia el papel del regalo, pero el regalo es el mismo. Ahí adentro está la mentira de Satanás. Es exactamente lo mismo, no hay nada nuevo. Y cuando hablamos de sana doctrina, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto tiempo aproximado es el que tengo? Hasta las 11:15, más o menos. 11:15, bien. Me quedan 5 minutos, tengo que volar sobre esto. Muy bien. Sana doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina, ¿cómo nos damos cuenta de que una iglesia enseña una sana doctrina? ¿O cómo nos damos cuenta cuando a veces escuchamos aquel hermano se fue a una iglesia, se está congregando en una iglesia en la cual se enseña una sana doctrina? O cuando yo debo entender que estoy en una sana doctrina como miembro de una congregación. Y lo voy a resumir básicamente, cuando la escritura es sola escritura, básicamente, sola escritura, ninguna otra cosa. Cuando se enseña la escritura es inerrante, es infalible, no se equivoca, la escritura no cae por sí misma porque se sostiene a través del tiempo, porque es infalible. Es inerrante porque no hay error en ella, es inspiración de Dios. No es que la escritura contenga la palabra de Dios, la escritura es la palabra de Dios. No solamente que una iglesia se guía, un cristiano se guía en la sana doctrina porque su guía, su dirección está en la escritura, sino también que cree en la sola gracia, no en otra cosa, solamente gracia, solamente fe, solo Cristo. Y todas estas cosas lo hacen y respira la iglesia y respira cada uno de nosotros con el propósito de darle gloria a Dios. Eso es sana doctrina. Eso es sana doctrina. Una iglesia se guía en una sana doctrina cuando hay sola escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, y todo lo hace para la gloria de Dios. Porque a veces nos cuesta definir qué es sana doctrina. Y bueno, eso básicamente, andar en una sana doctrina. Bien, avanzo sobre el texto del libro de los Hechos para no dejar cosas quizás pendientes allí. Voy a ir muy rápido, como dije. Miren, versículo 5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos, cuando estos llegan, lo voy a resumir, cuando llegan en la comisión, Pablo, Bernabé y Tito también, y otros llegan allí a Jerusalén, son recibidos, antes pasan por Fenicia, por Samaria. Es más, estos de Fenicia y Samaria van a apoyar la sana doctrina de que solo la fe y la gracia salvan a los gentiles, y que no debían inclinarse a ser prosélitos, es decir, a adoptar la religión judía. Pero dice que se levantan en el versículo 5 algunos de los fariseos, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Miren, yo creo que aquí hay un contraste entre los que enseñan en el versículo 1 y estos fariseos. Si bien ambos eran legalistas, los fariseos compartían de alguna manera creencias con los cristianos, en la resurrección, la creencia en ángeles, creían al pie de la letra en la inspiración de la Escritura. Esto no lo creían los saduceos, que eran sus enemigos más acérrimos. En definitiva, estos fariseos que se levantan, creo que conocían al Señor, porque ellos no están diciendo que para salvarse es necesario circuncidarles, sino que están agregándole a la salvación
el guardar la ley. Todavía no podían desprenderse, estos del versículo 5, no podían desprenderse de aquellas prácticas legalistas. Creo que los del versículo 1 no habían conocido al Señor, porque dicen, para ser salvos es necesario. Cuando vamos a Romanos, si no me equivoco, en el pasaje de Romanos, ya les digo el versículo, bueno, por allí lo tengo, el versículo del libro de Romanos, habla la Escritura, Romanos 11, lo recuerdo más bien, lo voy a mencionar. Romanos 11, hablando de lo que va a ser el futuro de Israel. Fíjense lo que dice el verso, Romanos 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué está diciendo esto? Parece un tanto confuso. Ahí hay un adverbio que es el ya no solamente marca el final de algo, sino que marca también la diferencia de dos tiempos. Ese ya no. Es decir, antes la tradición, antes en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, lo que conservaba, para lo que contenía más bien la Tanaj, que es la Biblia hebrea, es decir, que contiene la Torá, el Tuvim y Ketuvim, que son los libros que conservaban los 24 libros de los hebreos. Eso era antes, le va a decir, toda esa tradición. Ya estamos en el tiempo de la gracia. Por eso también el apóstol Pablo va a decir, no es que estoy sin la ley de Dios, estoy bajo la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque si estos sostenían que estaban bajo la ley mosaica anulaba de alguna manera la gracia. Es lo que está diciendo así Hechos, Romanos capítulo 11. Y si es gracia, se anula lo otro, es lo anterior, que es la ley mosaica. Richard Lenski es un hombre que escribió, es un pastor luterano, ya hace tiempo ya fallecido. Él escribió algo que me parecía muy ilustrativo para compartirlo en cuanto a esto. Dice, un puente hacia el cielo que se construyó solo de 99%, escuchen bien, 99% de Cristo y 1% de algo humano, se rompe en la unión. El 99% de Cristo y el 1% humano se va a romper ese puente en la unión. No es posible. Incluso, dice, si se pudiera creer que Cristo nos llevara 999 kilómetros del camino y se requiriera algo simplemente humano durante el último kilómetro, esto nos dejaría en el aire, con el cielo estando aún muy lejos de nosotros. O sea, básicamente esta ilustración quiere decir, no hay nada que se le pueda agregar a la gracia. Nada que se le pueda agregar para que una persona, en este caso los gentiles, sean salvos. Bien, ya estoy terminando, Miguel, para que no me nada. Voy a tomar algunas pruebas, voy a mencionar tan solo dos, en cuanto a las pruebas que dan en la defensa, más bien en la presentación de los argumentos, estos varones de Dios. En este caso lo va a hacer en primer lugar Pedro, versículo 7, dice: y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Recuerdan este hecho, Cornelio? Ahí se está refiriendo la Escritura al encuentro de Pedro con Cornelio y la casa de Cornelio y todos los que escucharon el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo como los judíos, y manifestaron también obras de haber recibido el Espíritu Santo, al igual que los judíos. Y eso es lo que está diciendo, no hubo distinción. El versículo 8 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando, dice, por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los hombres, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Miren, hay un pasaje en Mateo 23, en el cual el Señor Jesús va no solo a mencionar la situación en la cual enseñaban los fariseos, los líderes religiosos, Mateo 23, y va a exponerlos de alguna manera públicamente a estos legalistas. Dice el capítulo 23 del libro según Mateo 23, versículo 4, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, dice, ni con un dedo quieren moverlas. Estas cargas no se refiere a que le ponían mochilas, ¿no?, ni le hacían llevar otro tipo de cargas. Se está refiriendo a cargas espirituales, y difíciles. Ahí la palabra difíciles se traduce como insoportables. Están transmitiendo, dice el Señor, estos legalistas fariseos, cargas pesadas, le ponen cargas pesadas, y que lo único que hacía era generar una angustiosa conciencia de pecado en los hombres. Porque nadie podía cumplir con la ley. Nadie podía ser salvo por cumplir a rajatabla la ley, porque era imposible. Y Jesús se lo hace saber, y le va a decir en el versículo 13: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, y los va a llamar en varias ocasiones de esta manera: hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, dice, ni dejáis entrar a los que están entrando. Lo que está diciendo acá, de alguna manera, es figurativamente. Es decir, ustedes se paran en la puerta y los que quieren entrar, los que están entrando, ustedes no lo dejan. Es más, ustedes no entran. Es decir, para los que quieren entrar a ser salvos, ustedes se paran en la puerta y les dicen no. No si no se convierten en prosélitos, no si no se convierten al judaísmo. Pero es más, ustedes no están entrando, dice el Señor, porque están aferrados a una mentira. Bien, así Pedro a su defensa avanza el pasaje y dice que todo, el versículo 12 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. La primera defensa, podríamos decir, o la primera prueba de que no se salva nadie por obras, la da Pedro. La segunda aquí la tenemos a Pablo, dice el versículo 12, que se cayó la multitud y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Algo interesante es que estos legalistas no podían decir exactamente lo mismo. No había ninguno de estos fariseos legalistas o que pudiera decir: nosotros también tenemos para contar milagros. No había quien lo pudiera hacer. Entonces no tenían ningún argumento, no tenían ninguna aprobación para poder decirlo. Sí lo tenían Pablo y Bernabé. Entonces allí tenemos la segunda prueba de que es Dios el que salva por medio de la gracia y la fe. Pero después avanza el pasaje y dice en el versículo 13: y cuando ellos callaron, es decir, Pablo y Bernabé, Jacobo respondió diciendo, este es el Señor, el hermano del Señor, Jacobo, diciendo: varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aquí miren, se los resumo, va de alguna manera a defender lo que Pedro había dicho, lo va a acompañar a Pedro en su argumento, y va a citar allí un pasaje de las escrituras del libro de Amós, del profeta Amós, capítulo 9. Y así, este pasaje pareciera que está sacado de contexto, pareciera que lo cita descontextualizado, aquí Jacobo, pero no lo hace así. Este pasaje no es tomado de la Septuaginta, es decir, la Biblia de los 70, no es tampoco tomado de
de los textos masoréticos, de los textos antiguos de los judíos hebraicos, pero no quiere decir que lo haya citado mal. No me estoy refiriendo a eso, sino que lo va a utilizar, como muchos otros escritores han utilizado pasajes del Antiguo Testamento para aplicarlos en el Nuevo. Y así lo va a hacer el mismo Jacobo utilizando a Amós, diciendo, versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Miren, lo que va a citar acá Amós está aplicado en su contexto correcto al reino milenial. Al reino milenial. ¿Y por qué lo cita aquí? Básicamente lo hace para dar a entender de que allí en el reino milenial, también Zacarías lo va a decir, que los hebreos van a tener, los gentiles van a tener un rol también importante, pero los que van a llevarle el evangelio a esos gentiles van a ser los hebreos. Y esos hebreos no van a exigirle a los gentiles, no van a exigirle convertirse al judaísmo. Por eso lo aplica aquí. Para que puedan entender que en ninguno de los tiempos los gentiles necesitarán, no han necesitado, no necesitan, ni necesitarán convertirse en prosélitos, convertirse al judaísmo para ser salvos. Por eso así utiliza este pasaje de Amós. Bien. Bueno, voy a terminar con una aplicación porque es poco el tiempo ya. Miren, Pablo escribe a Éfeso, a los hermanos de Éfeso, y también lo hace por extensión a nosotros, ¿no? La escritura tenemos que tomar cada uno de sus versos en su contexto, pero tomamos lo que dijo Pablo a los hermanos de Éfeso en el capítulo 4, versículo 1, pasaje muy conocido. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Muy bien. Pablo tuvo que reprender también a Pedro en un momento en el cual Pedro estaba viviendo, siendo judío, vivía como los gentiles, pero exigía a los gentiles también, Pedro, de alguna manera, practicar cosas que hacían los judíos. Entonces Pablo lo tuvo que reprender públicamente en su momento a Pedro, en Gálatas. Allí en el libro de Gálatas lo vamos a encontrar en este relato. Y como les decía, nosotros tenemos que andar de manera digna como en relación a la vocación con la que fuimos llamados. Pedro no estaba andando de alguna manera dignamente en cuanto al Evangelio, en cuanto a la sana doctrina, y Pablo lo tuvo que reprender. Y la Escritura también nos hace esa exhortación a nosotros. Y la palabra digno es interesante, así que en la antigüedad se usaba esta palabra para hablar del equilibrio, es decir, de una pesa que tenía en un lado un determinado peso, en una balanza más bien, que en un lado tenía un determinado peso y en el otro lado tenía exactamente el mismo peso, el equilibrio. En otras palabras, la Escritura nos está diciendo que tenemos que andar dignamente, es decir, con el mismo peso de acuerdo al llamado que tenemos. Es decir, tenemos que ir de la mano con el llamado que hemos recibido. Y déjenme decirles que el llamado, ese evangelio, esa sana doctrina que hemos recibido, tiene un valor tremendo. Ese evangelio ha sido puesto en vasos de barro, para darnos a entender que el que tiene el precio y el valor no es el vaso de barro, sino el evangelio que está en nosotros. Y usted y yo tenemos el desafío enorme y tremendo de defender el evangelio, de defender el evangelio y andar de alguna manera dignamente. Y no solamente es algo valioso, es exclusivo, no existe otro. Es exclusivo. Mire usted cuando van, ahí lo tenemos Horacio que sabe esto de medicamentos. Cuando una enfermedad, mientras más raras son las enfermedades, más costosos, más valiosos son los medicamentos para tratarlas. Miren, no solamente nuestro evangelio es valioso, sino también es exclusivo. No hay otro, no hay ningún otro evangelio, a pesar de que se digan, y costó mucho. Déjenme decirles que ha costado mucho, la historia del evangelio se escribe muchas veces con sangre.
y la sangre de nuestro Señor Jesucristo se derramó para escribir páginas en la historia de cada uno de nosotros. Por eso quiero alentarnos, y la Escritura nos alienta, mis queridos hermanos, a asumir este compromiso con la sana doctrina y con el Cristo de la sana doctrina. Que Dios los bendiga.